Clase 1. Introducción. En nuestra vida diaria hemos sido testigos de desgracias como estas, originadas por incendios, ya sea en casas particulares, comerciales, fábricas, refinerías o en transportes marinos. Generalmente, en los hogares, los incendios son originados por explosiones de cocinas a querosene o balones de gas. En las fábricas y refinerías, los incendios son originados principalmente por descuido del personal que labora en estos centros, o también por instalaciones eléctricas defectuosas que ocasionan cortocircuitos. El personal de la Marina no está exceptuado de que le ocurran las desgracias que hemos visto anteriormente. En buque, los incendios pueden ser originados por cortocircuitos y por descuido del personal. Como este tripulante que deja la colilla de cigarro encendida en el tacho de basura. En tiempo de guerra, los incendios pueden ser producto de un impacto de un proyectil. Por lo tanto, el personal de Marina deberá estar debidamente entrenado para enfrentar este tipo de siniestros y llegar a controlarlos totalmente. Nuestra Armada cuenta con modernos equipos a bordo para controlar incendios. Sin embargo, la eficacia de estos equipos dependerá fundamentalmente del personal que los opere y mantenga correctamente. Pues bien, en este curso conoceremos temas como la química del fuego, las clases de incendio y las técnicas para su extinción. El equipo de lucha contra incendio, compuesto por el sistema principal de contraincendio y los equipos extintores portátiles. Finalmente, veremos la organización, obligaciones y responsabilidades del grupo de lucha contra incendios. Como complemento de esto veremos algunos ejercicios demostrativos de control de incendios. Veamos ahora la clase 1, la química del fuego. Esto que vemos es fuego y se define como producto de una combustión. La combustión es una reacción química del oxígeno en contacto con los gases o vapores de un combustible promovido por la temperatura de ignición. En la combustión se libera una cantidad de energía en forma de luz y calor conocida como llama. Aire caliente, las que observamos al haber humo. Como hemos visto, el fuego es el resultado de una combustión. Para nuestro propósito, consideremos al fuego como la unión de tres elementos, formando el triángulo del fuego, o triángulo químico. Los elementos solados de este triángulo son oxígeno, combustible, temperatura de ignición. El oxígeno. Este elemento, como sabemos, es vital para que el ser humano subsista. Pero el fuego también necesita del oxígeno. Para comprobar esto, quitemos el oxígeno que alimenta la llama de esta vela. Vemos pues que a falta de este elemento, la llama tiende a apagarse. La atmósfera normal, es decir, el aire del medio ambiente, está compuesto por 21% de oxígeno,
78% de nitrógeno y 1% de barios. Pasemos a ver el segundo elemento del triángulo. Este es el segundo elemento del triángulo, el combustible. Es todo material que arde y se encuentra en estado sólido, líquido y gaseoso. Este es el tercer y último elemento del triángulo químico, la temperatura de ignición. Es la menor temperatura que necesitan los vapores desprendidos del combustible para arder. En esta demostración observamos que el alcohol no arde, puesto que el vapor no ha llegado a una temperatura suficiente para arder. Al suministrarle calor, la gasolina comienza a calentarse, desprendiendo vapores, que al llegar a la temperatura de ignición se produce la combustión. Complementando lo anterior, veremos ahora las formas de transmisión del calor. El calor se transmite de tres formas: por conducción, por radiación y por convección. Ahora veremos la forma de transmisión por conducción. El calor se transmite a través de sólidos. Esto se comprueba al colocar en un extremo de la varilla un pedazo de algodón untado con alcohol. Este se prenderá por la acción del calor transmitido a través de la varilla. Por radiación. El calor se transmite en toda dirección, en forma de rayos y ondas calóricas. Por ejemplo, el calor producido por este reflector calentará al trozo de papel sin que haya contacto entre ellos. Por convección, el calor se transmite a través de líquidos y gases. Los gases calientes producidos por el material combustible que arde se elevan originando una corriente de aire caliente. En esta clase hemos visto las desgracias ocasionadas por incendios. Por lo tanto, el personal de Marina deberá estar debidamente entrenado para enfrentar este tipo de siniestros y llegar a controlarlos totalmente. Hemos definido al fuego como producto de una combustión, así como los tres elementos que lo originan, formando el triángulo del fuego. Por último, hemos conocido las formas de transmisión de calor: por conducción, por radiación, por convección. En la clase 2 veremos las clases de incendios y las técnicas para su control. Clase 2. Clasificación de incendios y técnicas de control de fuego. En la clase 1 hemos visto la definición del fuego, los tres elementos que lo originan, formando el llamado triángulo del fuego. Luego se vio las formas de transmisión de calor como la conducción, radiación y convección. En esta clase conoceremos la clasificación de los incendios, así como las técnicas usadas para su extinción. Clasificación de los incendios. La clasificación que a continuación describimos se basa en las características de su combustión y al tipo de material combustible que arde. Estas son: incendios de clase A, clase B, clase C y clase D. Incendios de clase A. Los incendios de clase A son producidos por materiales combustibles sólidos como madera, papel, plásticos o cualquier material fibroso que al arder dejen residuos o cenizas. Se caracterizan porque mantienen brasas y cenizas calientes en su interior debido al oxígeno retenido
o generado por la estructura del material combustible. Los elementos extintores adecuados para esta clase de incendios son dióxido de carbono, CO2, agua en forma de niebla de baja y alta velocidad o en forma de chorro a alta presión para desmenuzar las brasas y cenizas que puedan ocasionar el reinicio del fuego. Incendios clase B son aquellos en los que arden materiales combustibles líquidos y gaseosos inflamables, tales como petróleo, aceite, gasolina, querosene, gas propano. Características. La característica de esta clase de incendios es que la combustión de las sustancias se origina únicamente en la superficie, ocasionando por lo tanto un gran desprendimiento de calor. Los elementos extintores apropiados para esta clase de incendios son extintores portátiles de dióxido de carbono, CO2, polvo químico seco o PQS, espuma mecánica, agua en forma de niebla de baja o alta velocidad. En último caso, se puede utilizar como elemento extintor tierra o arena. Incendios clase C. Esta clase de incendios es producido por la energía eléctrica en instalaciones o equipos eléctricos energizados como tableros de control, equipos electrónicos o aparatos electrodomésticos. Las características de estos incendios no es la forma en que se produce la combustión, sino más bien los riesgos que pueden derivarse de estos incendios. Elementos extintores. Ante todo, se debe cortar el suministro de energía a la zona del incendio para evitar cualquier desgracia al personal que controle el siniestro. Los elementos extintores usados para combatir incendios de clase C son extintores portátiles de CO2 y polvo químico seco. Como último recurso, se puede usar agua en forma de niebla de baja o alta velocidad, pero con el riesgo de perder el equipo o de aumentar la intensidad del incendio si es que éste se encuentra aún energizado. Incendios clase D. Son aquellos en los que arden metales o aleaciones metálicas combustibles usadas en la fabricación de naves aéreas, como magnesio, zinc, titanio y acero. Son incendios de gran intensidad, originados por contactos con altas temperaturas. Elementos extintores. Los elementos extintores usados para esta clase de incendios son polvo químico seco. A bordo se utiliza una combinación de agua salada a una presión de 10 kilos y un líquido espumógeno denominado foam, saliendo la llamada espuma mecánica. Técnicas para controlar el fuego. Las técnicas más usuales para controlar las diferentes clases de incendio consiste en controlar o separar uno de los elementos del triángulo del fuego. Ahora describiremos la primera técnica, sofocación. Con este principio se controla el fuego separando el oxígeno para que no continúe la combustión. En este experimento se reduce la cantidad de oxígeno presente, como podemos observar. El fuego tiende a extinguirse por la reducción del oxígeno. Con dióxido de carbono, cuya finalidad es desplazar el oxígeno y ocupar su lugar. También se utiliza el polvo químico seco o PQS, el cual contamina el ambiente. Espuma mecánica, cuya finalidad es aislar el oxígeno.
También se utiliza agua en forma de niebla de baja o alta velocidad para sofocar el fuego. Reducción de la temperatura. Con esta técnica bajamos la temperatura del combustible por debajo de la temperatura de ignición que necesita cada combustible. El agua es el agente más utilizado en esta técnica debido a su propiedad enfriante. Puede ser aplicado en la forma de niebla de baja o alta velocidad y en forma de chorro, que tiene gran poder de penetración. Control de combustible. En esta técnica es muy difícil el control del combustible. Por lo tanto, se procederá a retirar los combustibles que se encuentren cerca a la zona del incendio, evitando su propagación. Asimismo, debemos de inmediato cerrar las válvulas de alimentación de la línea de combustible. En esta clase hemos conocido a los incendios con respecto a las características de su combustión y al tipo de material combustible que arde, así como a los agentes extintores utilizados en cada caso. También hemos conocido las técnicas utilizadas para controlarlos. Por sofocación, por reducción de la temperatura, por control del combustible. En la siguiente clase veremos el equipo de lucha contra incendio, compuesto por el sistema principal de contraincendio y los extintores de dióxido de carbono, polvo químico seco y espuma mecánica. Clase 3. Equipo de lucha contra incendio. En las clases anteriores hemos conocido el triángulo del fuego, las formas de transmisión de calor, por conducción, por radiación y por convección. Hemos visto las 4 clases de incendios, así como las técnicas utilizadas para controlarlos. Técnicas para su control. Por sofocación, por reducción de la temperatura, por control del combustible. Pasaremos a ver el equipo de lucha contra incendio. El equipo de lucha contra incendio está compuesto por el sistema principal de contraincendio y extinguidores portátiles. En esta clase solo veremos el sistema principal de contraincendio. El sistema principal de contraincendio es una red de tuberías como esta, instaladas en buque y en tierra. El agua es llevada hasta los grifos de incendio y a los sistemas de rociado, proporcionada por una o más bombas instaladas en la sala de máquinas o compartimientos de bombas, a una presión de 10 kilos por centímetro cuadrado. El sistema principal de contraincendio, además de contar con bombas, tuberías y válvulas, posee los siguientes dispositivos. Grifo de contraincendio. Son los terminales de cada ramal del sistema principal de contraincendio. Son generalmente 2 tipos. El sistema americano usa este que posee rosca externa de 2,5 o 1,5 pulgada de diámetro. Y este que usa el sistema holandés que tiene rosca interna tipo Morris de 2 pulgadas de diámetro. Filtro autolimpiable. Este filtro permite atrapar impurezas acumuladas en el sistema que lleva el agua, con el fin de no obstruir la salida del agua por el orificio del pitón.
La inserción de los filtros se realiza de esta forma, colocándolo directamente al grifo de contraincendio, o también en el intermedio de una línea de mangas. Pasaremos a ver mangas. Mangas son dispositivos hechos de algodón o fibra sintética con revestimiento interior de GE vulcanizado. Existen en diámetros de 1,5 y 2,5 pulgadas respectivamente. En un extremo de la manga, como esta, lleva un acople llamado acople macho. En el otro extremo de la manga lleva un acople, como estos, llamados acople hembra. Acoples. Estos son dispositivos que nos permiten realizar diferentes tipos de conexiones entre mangas de diferentes diámetros, como estas, o para cambiar el acople final de una manga de grifos o descargas de bombas. Existen diferentes tipos de acoples como los que estamos viendo. Acoples machos, de 1,5 y 2,5 pulgadas de diámetro respectivamente. Acoples hembra, de 1,5 y 2,5 pulgadas. Acoples doble macho. Acoples doble hembra. Acoples reductores directos, de macho a hembra y de hembra a macho. De 2,5 a 1,5 pulgadas. Acople reductor o derivación doble, de 2,5 a 2 de 1,5 pulgada cada uno. Acople reductor o derivación triple, de 2,5 a 3 de 1,5 pulgada respectivamente. Acople roscado o americano a acople tipo Morris o holandés, de 2,5 o 1,5 pulgada, a 2 pulgadas macho a hembra o viceversa. Acople tipo Morris u holandés a acople roscado o americano. Pitón de doble propósito y 3 posiciones. Este pitón tiene 3 posiciones controladas por esta maneja. Posición adelante, posición central, posición atrás. En esta posición adelante se cierra el suministro de agua. En esta otra posición central se produce agua en la forma de niebla de alta velocidad. En esta última posición atrás se genera agua en la forma de chorro. Estos pitones pueden ser de 1,5 y 2,5 pulgadas de diámetro respectivamente. Cuando se utiliza el pitón de 1,5 pulgada como este, utilizando niebla de alta velocidad, se logra una zona de protección de 7 metros
de diámetro aproximadamente, con el fin de proteger al personal que combate el fuego. Los aplicadores que estamos mostrando son aplicadores de niebla de baja velocidad. En el extremo lleva un rociador comúnmente llamado piña. Para su instalación se procederá a retirar la tobera de niebla de alta velocidad y acoplar el aplicador de baja velocidad así, asegurado al pitón mediante una unión como esta del tipo bayoneta. Existen aplicadores de diferentes longitudes, diámetros y curvaturas. En los acoples entre mangas o con grifos se utiliza una llave de uña comúnmente llamada guaripana para ajustar o desajustar los acoples. Estas llaves tienen diferentes medidas dependiendo del diámetro. En toda organización se cuenta con diversos materiales o agentes que enfrían y sofocan el fuego. Dentro de estos agentes está el agua. Este agente extintor se encuentra disponible sin ninguna limitación. Se caracteriza por tener gran poder de absorción. Se puede usar en la forma de niebla de baja o alta velocidad o en forma de chorro. Por ejemplo, esta línea de contraincendio abastece de agua a los sistemas de rociado que hay en algunos compartimientos. Como por ejemplo, torres, pañol de municiones, sollados, pañol de pinturas. Otro de los agentes extintores utilizados es la espuma mecánica. Esta se produce por una sustancia líquida jabonosa llamada foam, que al mezclarse con el agua y el aire, por medio de un pitón NPU, genera la espuma. Este es el pitón NPU mencionado anteriormente, con un repartidor metálico. Una cámara de succión y estas aberturas para el ingreso del aire. La espuma generada fluye con facilidad por ser más liviana que el agua. Se adhiere a la superficie en forma compacta. Esta espuma mecánica se utiliza en incendios de clase B, en los que es difícil sofocar con agua en forma de niebla. En esta práctica se puede apreciar el efecto sofocante de la espuma mecánica al aplicarla en la superficie del petróleo. La superficie queda totalmente cubierta para evitar el reinicio del fuego. Observemos cómo se adhiere la espuma mecánica en la superficie. En esta clase hemos visto el equipo de lucha contra incendio, formado por el sistema principal de contraincendio, que comprende sistema de rociado, grifo, filtros
y mangas. Acoples. Aplicadores de niebla de baja velocidad. Generación de espuma mecánica. En la siguiente clase veremos los equipos extintores portátiles. Descripción, operación y manejo de los extintores portátiles. En este caso estamos viendo la operación y el manejo del polvo químico seco. Inspección y precauciones de seguridad. Clase 4. Equipos extintores portátiles. En las clases anteriores hemos visto la química del fuego, las clases de incendio y los agentes utilizados para su extinción. Las técnicas utilizadas para controlarlos. Luego hemos visto la primera parte del equipo de contraincendio, o sea, el sistema principal de contraincendio. Grifos, filtros y mangas. Acoples. Pasemos a ver los extintores portátiles. Comenzaremos describiendo los extintores de dióxido de carbono o CO2. Este extintor portátil contiene un gas llamado dióxido de carbono o CO2, que se caracteriza por no dejar residuos. No es tóxico ni corrosivo. Es inodoro e incoloro. Además, no es conductor de la electricidad y es más pesado que el aire. Al expandirse, causa una caída de temperatura de menos 110 grados Fahrenheit en la salida. Estamos viendo la escarcha formada en la corneta difusora. Este extintor está hecho de un cilindro de acero de una sola pieza y probado a una presión de 5.000 libras por pulgada cuadrada. Posee una válvula del tipo gatillo de fácil operación. Precinto de seguridad. Pasador de seguridad. Asa de transporte. Manga de Heber reforzado. Corneta difusora. Pasemos a ver ahora su parte interna. En este corte hecho al cilindro se puede ver
donde se aloja el CO2. Al ser llenado, el cilindro no debe contener más del 68% de su capacidad total, puesto que debe tener suficiente espacio para su expansión en casos de aumento de temperatura. El dióxido de carbono ocupa las 2/3 partes del cilindro en estado líquido y la 1/3 parte en estado gaseoso. Por este tubo sifón es conducido el CO2 líquido hacia arriba. Luego, al accionar el mecanismo de descarga, el CO2 pasa a la manga, llegando hasta la cámara de expansión. Y en la corneta difusora se convierte en gas. Es importante notar de que el tubo sifón debe estar separado de la base del cilindro para permitir el desalojo del gas de CO2. Veamos la operación. Operación. Al llegar al lugar del incendio, se colocará a 3 metros de distancia. Desaloja el precinto de seguridad. Luego, el pasador de seguridad. Desaloja la bocina y la toma por el mango, dirigiéndola hacia abajo, así. Luego, acciona la válvula de gatillo y dirige el chorro de gas en esta forma, tratando de cubrir toda la superficie. Veamos en la práctica su manejo. Rompe el precinto de seguridad, quita el pasador de seguridad, desaloja la bocina y la toma por el mango y comienza a accionar el gatillo dirigiendo el chorro de gas de esta forma. Nótese la escarcha que se forma en la corneta difusora. El hombre se retira de esta forma. Coloca el extintor de CO2 en el suelo horizontalmente, indicando la descarga total del gas. Precauciones de seguridad. Agarre siempre el mango aislante cuando esté usando el extintor. Mantenga la corneta del extintor sin entrar en contacto con el material que se controla, ya que en esta bocina se forma escarcha, la que es conductora de electricidad, llegando a producir una descarga eléctrica. Antes de hacer uso del extintor, no rompa este precinto, ni tampoco saque este pasador de su alojamiento. Use una máscara de oxígeno para entrar en compartimientos controlados con CO2. Extintores de polvo químico seco, PQS. Estos son extintores portátiles que contienen polvo químico seco, el cual está hecho de ingredientes básicos tales como talco comercial, bicarbonato de sodio y tricalcio de fosfato. El polvo químico seco se caracteriza por ser repelente a la humedad, no es tóxico ni venenoso.
Existen variedades de tipos de polvo químico seco, pero todos tienen la misma propiedad. En cuanto a su constitución, este extintor está formado por un cilindro, el cual aloja al polvo químico seco, y una botella de gas carbónico, ambas de acero. Esta es la tapa de llenado y esta es la válvula de seguridad. Este es el agujero de alivio de presión. Pasemos a describir la botella del extintor de polvo químico seco. En esta botella se encuentra el gas impulsor del contenido del extintor. El mecanismo de descarga de esta botella posee una válvula con su respectiva volante, la que al ser girada en sentido antihorario permite el flujo del gas hacia el extintor. A través de este tubo hacia la parte inferior y superior del extintor. Este es el tubo sifón, el cual está conectado a un extremo de la manga, y en el otro extremo encontramos el pitón de descarga y la válvula tipo gatillo. Esta es la válvula tipo gatillo, la cual controla la descarga del polvo químico seco. Operación. Al igual que en el caso anterior, el hombre se coloca a una distancia de 3 metros del foco del incendio, parando el extintor de esta forma. Con una mano sostiene el gatillo y con la mano libre acciona el precinto de seguridad y la válvula de descarga. Luego procede a dirigirse hacia el foco del incendio, accionando el extintor de esta forma. Observen el efecto rápido que tiene el polvo químico seco sobre el amago de incendio. Se retira nuevamente, siempre mirando hacia el foco del incendio. Finalmente coloca el extintor de esta forma. Precauciones de seguridad. Cuando utilice el extintor de polvo químico seco, sujete fuertemente la manga de descarga antes de presurizar. Mantenga la cara alejada de la tapa de llenado, ya que por mal ajuste su proyección puede causar graves daños al operador. Luego deberá ajustar fuertemente esta tapa. Instale la botella del gas impulsor cargado con su respectiva empaquetadura, que va entre la unión de la botella y el extintor. Inspección. La inspección de los equipos extintores, tanto de polvo químico seco como de dióxido de carbono, generalmente se hará en forma mensual. Esta inspección sirve para
para verificar que los extintores estén en su debido lugar, que no hayan obstáculos para su fácil acceso, que sean visibles. En esta clase hemos visto los equipos extintores de CO2 y polvo químico seco. Habiendo hecho una descripción de cada uno de ellos: construcción, operación, cuidados e inspección que se deben tener. En la siguiente clase veremos la organización del grupo de lucha contra incendios. Prácticas demostrativas en el campo. El desaguado de las mangas, el adujado de las mismas,